Sigamos. Pregunta número 2. Esta etapa se caracterizó porque solo se revisó y se comentó las obras de la lógica. Debemos recordar que hay 4 edades que debemos estudiar y esto hace alusión a la Edad Media. Debemos recordar de que en la Edad Media el poder lo tuvo la Iglesia y fue llamado oscurantismo científico, y cabe recalcar de que ninguna ciencia avanzó y por lo tanto la lógica no avanzó. ¿Y qué pasó en esa época con la lógica? Se repasó, se revisó, se comentó. Específicamente se va a repasar, revisar y comentar la lógica aristotélica. Pregunta 2, la respuesta sería alternativa D, medieval. Pregunta número 3. Plantea, es el creador de las tablas de verdad. Y lo hemos mencionado hace unos minutos atrás, ¿verdad? Es el creador de las tablas de verdad en su obra Tratado Lógico-Filosófico, el filósofo austriaco Ludwig o Ludwig Wittgenstein. Entonces creo que no hay duda que en la pregunta número 3 la respuesta es la alternativa B. Pero no olvidar Giuseppe Peano, su obra El formulario matemático, en Augusto de Morgan, su obra Lógica formal, y George Boole, su obra Ley del pensamiento. Específicamente te comento ellos 4 porque son contemporáneos. Boecio es perteneciente a otra época de la historia de la lógica. Pregunta número 4. Pregunta 3, la respuesta es alternativa B. Pregunta 4 dice, relacionemos las columnas en forma correcta. Frege, considerado el padre de la lógica moderna, ¿es autor de qué obra? Iría con la relación de conceptografía o ideografía. Vemos a Aristóteles, el padre de la lógica antigua, con la monumental obra Organón, que era un compendio de 5 tratados. 2 con la C. Bertrand Russell, que es el famoso exponente del siglo XX dentro de lo lógico de esa época, autor en compañía de Alfred Norwegea de Principia de Matemática. Y Guillermo Leibniz, el que intentó unir a la lógica con la matemática o crear un lenguaje universal y todo lo ya determinado en la teoría breve que hemos hablado, matesis universales. Por lo tanto, la 4 sería la respuesta 1 con D, 2 con C, 3 con A y 4 con B. Sería la alternativa B. Alternativa B es la respuesta correcta, como pueden observar. Por dudas comprobando, 1 con D, 2 con C, 3 con A y 4 con B. Sigamos con las siguientes preguntas. Pregunta 5. Llamó por primera vez a la lógica matemática y desarrolló notablemente el lenguaje simbólico. Lo hemos mencionado. Es el autor de la obra El formulario matemático. Correcto. El italiano Giuseppe Peano. Pregunta 5, alternativa C, es la respuesta. Pregunta 6. En las categorías Aristóteles trata sobre, debemos recordar que el Organón de Aristóteles es un compendio de 5 tratados, o algunos consideran 5 libros, de los cuales cada tratado o libro tiene un tema específico. Las categorías ¿qué trata o de qué habla? La respuesta es la teoría del concepto, alternativa A. Pero para recordar y fundamentar, la teoría de los juicios lo trata en las interpretaciones, la teoría de los argumentos lo trata en los tópicos, los razonamientos falaces lo trata en refutación sofísica y la teoría del razonamiento y demostración en los analíticos. Pero la respuesta de las 6 ya está mencionada, es alternativa, teoría del concepto. Pregunta 7. Filósofo quien aportó en el campo de la lógica sosteniendo que toda transformación o cambio es ilusión de nuestros sentidos. Claro, los sentidos nos engañan de que hay transformación o cambio y consideraba que todo es inmutable. Claro, la respuesta es evidente, es Parménides. Parménides consideraba que todo cambio es un engaño de los sentidos. No olvidar de que Parménides va a ser defendido por Zenón de Elea con las famosas paradojas. La paradoja que debes recordar en prioridad es la de Aquiles y la tortuga. Pregunta número 8 y última dentro de este breve repaso. La palabra lógica proviene del término griego, ¿lo sabes? La respuesta es lógica, que significa tratado, idea, estudio, razón, etc. No olvidar que la lógica es considerada como la teoría o ciencia de la inferencia. Esa fue pregunta de examen en el último admisión de quinto.
La pregunta fue objeto de estudio de la lógica. Es la inferencia, que es un tema que posteriormente se explicará y sonará con más precisión. No olvidar también de que la lógica es una ciencia formal o abstracta. Ha sido un gusto, un placer. Muchas gracias.